Hola amigos, esta es una infidelidad de Reddit. Estoy embarazada con el bebé de mi exmarido y por alguna razón su amante está enfurecida. Mi maravilloso futuro exmarido me mintió durante meses mientras vivía con su amante, mi ex mejor amiga. Fue hermoso descubrir que el alojamiento para su nuevo trabajo no tiene reglas estrictas. Ella estaba viviendo con él. Estábamos en una relación de larga distancia por unos meses porque tuvo una oportunidad de trabajo en otro país. Nos vimos recientemente, tuvimos relaciones apasionadas y nos divertimos en general, hasta que descubrí la aventura. Después de lágrimas y gritos, empaqué todo y volví a mi casa para pensar sobre la situación. Estoy paralizada, incluso después de enterarme que estoy embarazada. Aquí es donde se pone bueno. Su amante es infértil. Su marido la dejó recientemente por eso, y yo era su hombro para llorar. Llamé a mi exmarido para informarle sobre el bebé y el alto riesgo de mi embarazo. Ella estaba con él. Se volvió loca. Lloraba y gritaba que yo no tengo derecho a tener el bebé de su hombre, que le estoy robando la vida por maldita. En serio. Sus familiares ahora están explotando mi teléfono diciendo que soy una maldita zorra. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué gimnasia mental? Estoy harta de todo. El 2022 puede irse al infierno. No tengo a nadie con quien hablar, así que estoy aquí desahogándome. Estos son comentarios de Reddit y respuestas de OP. Ella está loca porque quería todo lo que tú tenías, pero ahora tú tienes algo que ella nunca tendrá. Su plan falló. Otro comentario dice: consíguete un buen abogado para la custodia y el mantenimiento del niño. Siento mucho que estés pasando por esto sola. Yo era una madre soltera por unos años y aunque era difícil, me hizo querer algo mejor para mí misma y mejorar para mi hijo. Tú vas a superar esto, OP. No hay nadie en el mundo más fuerte que una mamá protectora y determinada. OP respondió: tal vez no habrá custodia por el estado de mi salud, pero gracias por tu mensaje tan amable. Honestamente, estoy confundida por las palabras y lógica de Denise. Pero ¿qué puedo hacer sino seguir adelante? Tengo que admitir que me encantaría ser una madre, aunque tenga que hacerlo sola. Pero mis problemas de salud y esta situación difícil hacen todo muy inestable. Si voy a tener hijos, ellos merecen una mamá que tenga su mente estable, por lo que estoy haciendo la decisión muy dolorosa de dejarlos ir. Otro comentario: desconéctate de estos locos. Bloquéalos a ella y su familia. Ten tu bebé. Pide mantenimiento para tu hijo. Vive una vida feliz. Ojalá ella se atore con su propio veneno. Ella está enfurecida que no pudo robarte tu vida y sacarte de la vida de él, y que estás embarazada con su hijo, algo que ella nunca tendrá. El mejor castigo para él es una eternidad con una mujer demente y su familia loca. Espero que vivan en miseria siempre. OP respondió: irónicamente, su mamá me dijo que soy una rompehogares. Otro comentario: me encanta que no trataste de hacer las paces con esa basura. Obvio que él no te merece. Ojalá le des un feo divorcio y te quedes con todo. Bloquea a esa perdedora y su familia. Deja saber a todos lo horrible que son. La única manera con la gente sin vergüenza es condenarlos en público. ¿Qué dijo la basura de tu marido para defenderse? OP respondió: pues yo tampoco soy perfecta. Recién perdí a mis padres y sufrí tanto que puedo entender si él se sintió un poco abandonado. Pero un adulto hablaría sobre esto. Él prefirió acostarse con ella. Él dijo que solo le estaba dando un techo hasta que ella se iguale porque su marido recién se fue. Cuando le dije que ella gana 9,000 al mes y no debería tener dificultad en pagar hasta un hotel con eso, él se puso a llorar. Chillaba. Decía que ella no significaba nada y que yo era su mundo mientras yo empacaba todo en una maleta. Hasta me forzó a que lo abrace cuando me iba. He estado de vuelta en mi casa por una semana y he recibido regalos todos los días por correo. Dice que yo soy el amor de su vida y no debo traicionar nuestros votos matrimoniales así. Desde que se enteró de mi embarazo, él está en un hotel cerca de mi casa y está mandando más y más cartas sobre cómo podemos ser la familia perfecta y que no pasó nada. Estoy poniendo sus regalos en cajas para donarlos por Navidad. No he abierto ninguno. Con tanto acoso por teléfono y por correo, ¿quién necesita salud mental? El hablar sobre todo esto y darme cuenta que no me estoy volviendo loca ha sido un gran alivio. Mi terapeuta está horrorizada con todo esto y hasta se le salió un ¿qué diablos? Cuando le conté. Otro comentario:
Apuesto que les mintió a su familia diciendo que tú eras la amante y le restregaste el bebé en la cara o algo así. Se suponía que ella era tu mejor amiga, pero suena más como si ella quería robarse tu vida. Hopper respondió, pero yo conozco a su familia. Yo estuve en la parrillada de su familia el mes pasado, en el bautismo de sus sobrinos, las bodas de su hermano y su prima. Yo le enseñé cómo hornear a su mamá. Esos eran mi segunda familia y conocían a mi esposo bien. Por favor, esos estuvieron en nuestra boda. Pero ella debe haberse inventado otro cuento. Yo no pedí detalles a sus familiares cuando me decían p***. Su hermano fue el único que me mandó un mensaje diciendo, espero que estés bien, llámame cuando estés libre. No creo que le voy a llamar. Este último comentario dice, es increíble cómo siempre quieren hacerse la víctima. Ok, ¿qué piensan de esta situación? Lo que yo me pregunto es dónde encontró a esta amiga y familia de lunáticos. Y el marido, ¿qué se puede decir de ese marido? Hasta parece que el nuevo trabajo solo era una excusa para tener un buen lugar donde vivir con su amante. ¿Qué creen que sucedió primero? ¿Consiguió el trabajo y vio la oportunidad de tener una aventura con la ex amiga? ¿O ya habían empezado la aventura y buscó un trabajo en otro país para poder vivir juntos? Para mí que primero fue la aventura. Tal vez le salió el trabajo por casualidad y aprovecharon. Quién sabe, tal vez el marido de la ex amiga se fue porque ella fue infiel, no por otras razones. En todo caso, me dejan sus opiniones abajo. Eso es todo por ahora, amigos. Suscríbete al canal del ¿Qué dirán? Para más historias de internet. Si te gustan las historias de Reddit, YouTube dice que te va a gustar el video de la izquierda. Para más infidelidades de Reddit, puedes ver el playlist de la derecha.